¿Cómo les va? Bienvenidos a mi casa nuevamente. Soy Guillermo Arduino con el frío de la ciudad de Atlanta. La lluvia está espantoso. Una invitación para quedar en casa. Y tal vez es una buena invitación, ¿no? En estos días de tanto peligro. No sé si habrán observado que se reporta que los números han subido en muchísimos países, no solo en Estados Unidos. Y debo decir que esto había sido anticipado por los científicos, porque decían que esa fatiga de la pandemia, más las reuniones por la Navidad, el Año Nuevo, le sumamos 10 días y nos encontramos con esos picos. En fin, hay una multiplicidad de razones por la que están subiendo, también una fatiga probablemente de la pandemia. La gente ya ve, uy, la vacuna ya viene, se acaba todo. Sí, sí, pero todavía no, porque hay que crear la inmunidad global antes, ¿no? Entonces vamos a ver eso y vamos a hablar de las vacunas también. A ver, ustedes, ¿no se plantearon nunca, podré mezclar dos vacunas? ¿Qué pasa si me doy la primera dosis de una y el gobierno de mi país me dice no hay más, le tengo que dar la otra? ¿Es peligroso? ¿Es conveniente? ¿Qué implica esa mezcla de vacunas? Vamos a hablar con la doctora Flor Muñoz Rivas, ya la conocen, ella está en Houston, es profesora asociada de pediatría, de enfermedades infecciosas, de virología molecular y de microbiología, y también pertenece al Baylor College of Medicine y al Hospital de Niños del Estado de Texas. Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Muy bien, trabajando mucho, como se imagina. ¿Le sorprende este incremento en número de casos de coronavirus o no? Seguro que no. No, para nada. Es precisamente como usted mencionó, lo que esperábamos desafortunadamente ver después del tiempo de las fiestas de a fin de año, después de lo que está pasando, ¿verdad?, en el país acerca de reuniones y diferentes actividades que están congregando a las personas y que tenemos no solo en este momento el mayor número de casos diagnosticados de coronavirus, sino que números altísimos, tal vez lo más que hemos visto en la pandemia en cuanto a hospitalización, y la mortalidad obviamente sigue aumentando. La mortalidad también sigue aumentando. La mortalidad también. El número de casos de pacientes que mueren por coronavirus en este país e incluso a nivel mundial ha seguido un aumento. Me gustaría hablar de, como decía en la introducción, el tema de las vacunas, las diferentes vacunas, mezclarlas, etcétera, etcétera. Y también quiero que hablemos de las variantes, de esta, entre comillas, mutación que se reporta. Pero primero enfoquémonos al tema de las vacunas. Hay países que no van a tener la posibilidad de ofrecer diferentes vacunas. Por ahí eligen una o dos de acuerdo con los convenios que logre el gobierno con los laboratorios que la fabrican. Em, ¿Qué hay con el tema de la dosificación? ¿Hay una regla estricta o se podría cambiar el tema de la dosificación? Bueno, empecemos por las vacunas, porque estamos en una situación muy distinta a como estábamos apenas hace un mes. Hace un mes se empezaron a probar estas vacunas en un proceso que está disponible cuando hay una emergencia de salud pública como es la pandemia. Son vacunas que en este momento siguen bajo investigación. Tenemos ya 3 vacunas que están aprobadas a nivel mundial en esta autorización emergente debido a la necesidad de responder a la pandemia. Por lo tanto, estas vacunas, como se esperaba, siguen siendo distribuidas en donde estén disponibles, en donde estén aprobadas. Y eso es lo que explica un poco la distribución un poco desigual de la vacuna. También el hecho de que tenemos producción, obviamente más demanda y producción que tiene que llegar a la necesidad de cubrir la demanda. Y se esperaba esto también, por lo tanto, había ya planes a todo nivel de cómo distribuir la vacuna según factores de riesgo, y es lo que se está haciendo ya en estos países que ya tienen acceso a la vacuna. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, ya completamos la vacunación de personal de salud y se está empezando en muchos estados a vacunar a las personas mayores y de alto riesgo que están con mayor riesgo de complicaciones. Eso es muy bueno. Es importante que las personas se vacunen porque es una de las formas que tenemos de poder contrarrestar esta pandemia. Y hablaba usted acerca de los virus mutantes, de los cambios en las variantes que hay de estos virus. Sabemos también que este virus coronavirus es muy fácil de mutar. Eso es precisamente lo que hacen los virus respiratorios de ARN,
porque pueden tener muchos errores en su transcripción cuando se están replicando dentro de las células humanas y los hace que dentro de los propios humanos, que somos los hospederos de este virus, ocurran estas mutaciones y replicaciones que causan variantes de este virus. Estas variantes están conocidas desde el principio. Hay de verdad que un sinnúmero de variantes. Hay algunas que han predominado, que son las que escuchamos ahora, la que viene, que se encontró primero en Inglaterra, por ejemplo, en el Reino Unido, y luego hay una variante en Sudáfrica, por ejemplo, que también se está expandiendo, que han sido un poquito más predominantes y que tienen la característica de que son más capaces de adherirse a la célula y también de infectar. Eso las hace más transmisibles, más contagiosas. La buena noticia, no sé si la han escuchado, pero por lo menos con una de las vacunas que estamos utilizando, que es la vacuna de Pfizer, hay algunos datos preliminares que muestran que las personas vacunadas con esa vacuna tienen su sangre la capacidad, sus anticuerpos tienen la capacidad de neutralizar también estas variantes. Entonces, en general, esperamos que las vacunas sigan siendo eficaces a pesar de que el virus ha mutado. Yo siempre pido precaución cuando la gente se entera de estas noticias. Por ejemplo, cuando ayer, creo que fue ayer, o anteayer, cuando se hablaba de ese pasajero de Brasil a Japón que introdujo en Japón una nueva variante, el ministro de Salud o la autoridad competente en Japón había dicho que estaban estudiando si potencialmente esa variante era más contagiosa, pero algunos medios lo replicaron como una variante más contagiosa. Se olvidaron el están estudiando y se olvidaron el potencialmente. Entonces yo estoy constantemente tratando de desarmar toda noticia para ver exactamente cómo se manifiesta, porque la gente que no conoce el manejo de la parte científica simplemente va a leer, va a incorporar y lo va a repetir. Y ahí empieza el famoso teléfono descompuesto que después cambia el significado de todo. Bueno, entonces, en ese sentido hay buenas noticias. En el sentido de las dosis, hay algunas vacunas que requieren un espacio entre la primera y la segunda de un número determinado de días y hay otro que requiere otro número determinado de días. ¿Qué pasa con el cumplimiento de ese periodo? ¿Hay que cumplirlo a rajatabla o es flexible? Bueno, las vacunas se evaluaron con un periodo específico dependiendo del tipo de vacuna y dependiendo de el concepto general que que nos indica que hay necesidad de estimular nuestro sistema inmune para que produzca esas proteínas que nos protegen en contra de la infección, que son los anticuerpos, y que una vez que el sistema inmune ve por primera vez a estos virus en forma de la vacuna, se puede desarrollar cierto tipo de anticuerpo o cierta cantidad de anticuerpo, pero es necesario para muchas vacunas, para muchas infecciones, una segunda dosis para que este nivel de anticuerpo aumente y no solo eso, sino que al tener una segunda exposición nuestro sistema inmune se recuerda de que ha visto este virus, de que ha visto esta vacuna y nos da una protección más alta y más duradera. Entonces, los estudios se diseñan de una forma de poder tratar de saber qué tanta protección se logra con una comparado con 2 dosis y el intervalo puede variar entre 3 semanas, 4 semanas y a veces más tiempo dependiendo de cuándo se necesita dar ese segundo boost, ¿verdad? Ese segundo refuerzo para que la vacuna aumente esa cantidad de protección y la duración sea también a mayor plazo. El problema de dar nada más una dosis cuando se requieren 2 es de que ese nivel de protección es más bajo que con 2 dosis. Entonces, mientras que tengamos datos sobre 2 dosis y una efectividad alta con las 2 dosis, eso es lo que podemos esperar si se dan las dosis con el régimen que está recomendado según los estudios clínicos. Perfecto. Si empezamos a hacer cambios, entonces no vamos a tener el mismo nivel de protección. Perdón. Quiere decir que los gobiernos que dicen tenemos 2 millones de vacunas, lo que implica es que podemos vacunar a 1 millón de personas. La decisión política o la decisión interna gubernamental de decir, ok, vamos a vacunar a 2 millones porque estamos por recibir la otra orden, ya es una cuestión logística más que nada. Pero tienen que asegurarse que la segunda dosis está presente. Ahora, la pregunta es, ¿se pueden mezclar las vacunas? ¿Qué tal si ese gobierno no tiene en su poder
esa segunda dosis porque ya la usó como primera dosis para esa cantidad de personas y luego adquiere otra vacuna de otro laboratorio, pero de similar composición. Exacto, eso es un riesgo. Y la respuesta es no sabemos, porque de nuevo, las vacunas se evaluaron dadas únicamente bajo esos estudios clínicos con la misma vacuna, las dos dosis. Entonces, para saber si hay una protección cruzada, una protección similar con vacunas que no son la misma vacuna, habría que hacer la investigación clínica para saber si así funciona. Si se cambia, de nuevo, no podemos asegurar que tengan ese nivel de protección que si se diera la misma dosis. Y estoy completamente de acuerdo. Es una consideración distinta cuando usted ve las razones biológicas, ¿verdad? Científicas, clínicas de cómo funciona la vacuna a una aplicación de la distribución de la vacuna, porque mientras haya suficiente vacuna y haya la opción de decir, vamos a vacunar a todos con lo que tenemos ahora, pero está asegurada la nueva administración de la vacuna porque hay suficiente vacuna, entonces se podría hacer eso, pero si no, realmente es más riesgoso no tener a todas las personas completamente vacunadas, no solo por su propia protección, porque están a riesgo de no tener la protección suficiente, sino que también porque permite que siga circulando este virus y este virus va a estar circulando y probablemente cambiando. Y pueden haber lo que llaman mutantes, ¿verdad? Que pueden irse escapando y que pueden ir cambiando y adaptarse a la nueva inmunidad que las personas tienen, que es parcial y no completa. ¿Qué hay ahora con un razonamiento de mucha gente que puede decir, bueno, si el gobierno no puede asegurarse que tenga la suficiente cantidad de vacunas para vacunar a todo el mundo, ¿por qué no le dan una porción de esa vacuna de la primera dosis a más gente y después hacen un refuerzo posterior? Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo se mide y con qué medida se hace la intensidad de la composición de la vacuna para poder decir, bueno, son 4, son 8, no sé cuál es la medida, pero ¿existe esa posibilidad o tampoco se debería practicar? No, eso ya se ha hecho, de hecho, con los estudios, los ensayos clínicos que se hicieron al principio. Antes de poder tener una vacuna disponible que se sepa que es eficaz, como lo tenemos ahora con esos estudios de fase 3, antes de llegar a fase 3, hubo necesidad de evaluar distintas dosis para ver Ajá. cuál de las dosis lograba tener una respuesta más adecuada. Acuérdense que el problema acá también es que no tenemos lo que llamamos un correlato de protección. Quiere decir que no sabemos si llegando a 10, con 10 nos protegemos o si hay necesidad de llegar a 100 en cuanto a la cantidad de anticuerpos. Son números arbitrarios, lo digo por decir, ¿verdad? Quiere decir Sí, que claro. nivel para el cual es protector. Eso no lo sabemos en coronavirus, como sabemos, por ejemplo, en otras enfermedades como tétanos. Entonces, lo que podemos hacer es nada más comparar a las personas que se han recuperado de coronavirus y ver qué nivel tienen de anticuerpo en su plasma, un plasma convaleciente, y eso es lo que sabemos es suficiente potencialmente para proteger. Y en eso es en lo que se han basado las comparaciones en la respuesta que tiene la vacuna. Pero sí, de hecho, la dosis que se está utilizando en estos estudios y que se ha aprobado es la dosis que llega a tener esos niveles adecuados y que logra dar esos niveles con un perfil de seguridad apropiado, ¿no? Quiere decir que no nos da muchas reacciones, que la podemos tolerar bien y sin embargo llega a los niveles más altos que se pueden lograr para una potencial protección con anticuerpos. Perfecto. Entonces eso queda claro que se debe seguir con las indicaciones originales en cuanto a la dosificación y en cuanto al tiempo, al intervalo entre una dosis y otra. Por otro lado, que se debe seguir con el mismo laboratorio, con el mismo tipo de vacuna. Y quiero preguntarle ahora por la vacuna Sputnik V, la rusa, ¿no? Que siempre se establece China y a Rusia como países que no son muy transparentes al momento de permitir a entidades internacionales como para penetrar en sus estudios, etcétera, etcétera. Nada más, es decir, no hay una confirmación de que sean tóxicas, de que no sean buenas, lo que no se sabe, porque no tienen la transparencia que tienen los otros laboratorios internacionales. Entonces, otra de las cosas que circula en redes y que hay que clarificar es que como es parte del ARN mensajero, hay gente que está diciendo
que modifica el ADN humano. ¿Lo puede clarificar, por favor, doctora, y confirmar que es un disparate absoluto y que el ADN humano no se modifica por la administración de vacunas? Okay. Son dos cosas distintas. La vacuna rusa no es de ARN, pero le respondo a la pregunta del ARN, porque estas vacunas de ARN mensajero, de hecho, eso es lo que tiene la vacuna. Es un código, unas instrucciones que son el ARN precisamente, que le dice a nuestras células cómo producir una proteína del virus, no el virus completo, que es la proteína S, y es la proteína que reconoce nuestro sistema inmune para desarrollar la protección. Y si usted tiene anticuerpos en contra de esa proteína S, va a ser protegido en contra de la infección. Y de nuevo, el ARN nada más le da ese código. Una vez que el código se utiliza, se desintegra, ya no se usa más. No es capaz de entrar al núcleo de las células. El núcleo de las células es el que contiene el ADN y el ADN es el que mantiene la estabilidad genética, digamos, de las células. Es prácticamente imposible, no sucede, de que este ARN vaya a modificar nuestro ADN. Entonces eso no es cierto, ya lo hemos hablado muchas veces, que las personas no tienen que preocuparse de que puede cambiar su sistema, su material genético en absoluto. ¿De acuerdo? ¿Y la vacuna rusa qué tipo de vacuna es si no tiene el ARN mensajero? Es una mezcla de vacuna de las que están utilizando un vector viral como... Ah, por eso es V, Sputnik V, por vector. Exactamente. Ahora, para nada más tomar ese tema, porque también tiene que ver con la pregunta que hizo anteriormente acerca de la cantidad de la dosis, porque como usted dice, no tenemos datos realmente acerca de esta vacuna rusa porque no se ha publicado, no es algo que sea conocido a nivel público o científico, entonces no le puedo hablar mucho de ella, pero el concepto de dar una dosis un poco baja y luego dar una dosis mayor para tratar de reducir la cantidad de vacuna que se está utilizando es uno de los conceptos que se evaluó con la vacuna de AstraZeneca, que también es una vacuna que está a base de un vector viral, que es la forma como se introduce, ¿verdad? La proteína que produce anticuerpos en la vacuna. Entonces, acá el concepto es de que se utiliza un virus, en este caso un adenovirus, que no infecta a los humanos, se le introduce a ese virus ese código, que es como el ARN, pero no exactamente, pero es el código de la proteína S, y este virus es el que se da en la vacunación. Y nuestro sistema inmune reconoce como que si fuera un coronavirus y de esa forma nos da la El protección. proceso más o menos es lo mismo, la reacción del sistema inmunológico, ¿no? Es similar, es diferente la forma como le presentamos, digamos, al sistema inmune el coronavirus, ¿verdad? Es diferente cómo se le presenta según el vehículo que se utiliza. En este caso, el vehículo es un vector, es un virus diferente que tiene una parte del coronavirus adentro. Entonces, reconocemos eso. Y, perdón, ¿le puedo nada más completar? Sí, cómo no. Por lo que le digo, es porque esta vacuna de AstraZeneca la evaluaron con 2 dosis similares, una primero y otra después, y luego una segunda evaluación con una dosis baja para la primera dosis y una dosis estándar para la segunda dosis. Y de hecho, lo que vieron, se acaba de publicar, es que cuando usted utiliza una dosis baja primero y luego una dosis alta de esta vacuna, la eficacia de la vacuna es mayor, llegando casi a un 90%, mientras que si es las 2 dosis normales es más baja, un 60%. ¿Cuáles son las vacunas que utilizan una dosis baja y una más alta? Por el ¿AstraZeneca? momento, AstraZeneca es la única que ha hecho esta evaluación en este momento. Sí. Ajá, ¿y AstraZeneca es británica o de dónde es? Sí, sí, británica. Ok. Es la Universidad de Oxford y AstraZeneca es la compañía. Ok, perfecto. Cuando salió la primera variante más famosa del coronavirus en Gran Bretaña y posteriormente la de Sudáfrica, había noticias que indicaban que tenía un impacto mayor en los menores comparada con la variante anterior. ¿Podemos confirmar eso o no? No, esto no lo he visto publicado. Estas variantes sí son más transmisibles, son más contagiosas. Pero no necesariamente
he visto ninguna información. Lo de jóvenes. Ok, no confundamos, olvidamos ese comentario y seguimos adelante. Lo que pasó el miércoles pasado en el Capitolio, la gente que asistió a esa marcha multitudinaria, no solo adentro, sino afuera, había un montón de gente afuera, esa gente se desplazó de distintos puntos del país, se encontró grupalmente, estuvo bastante tiempo juntos y después volvió a tomar aviones, algunos no pudieron, pero otros sí, volvieron a tomar aviones y volvieron a sus lugares de origen. Si tenemos en cuenta que un infectado puede transmitir a 2,5 y así sucesivamente y exponenciar el tema de la transmisión, el episodio que vimos el día 6, el día 16, dentro de 4 días, podríamos ver también una subida significativa en los números de infectados en el país. ¿Es loco el pensamiento que estoy diciendo o es algo real? Es totalmente lógico y totalmente de esperarse. De hecho, creo que será poco el tiempo en que empecemos a escuchar estos casos, porque es como los otros meetings que hubo, ¿verdad? Claro. Aunque la gente, sobre todo si son personas que no siguen las guías de cubrirse con mascarilla y de tener distanciamiento, obviamente no hubo distanciamiento, obviamente hay personas que se han infectado. Estamos al pico de la pandemia, el riesgo de infectarse simplemente con estar en este tipo de aglomeraciones de personas es muy alto. Entonces, esta es de esperarse, muy claro, que habrá transmisión debido a ese evento, ¿verdad? Que resultó en probablemente no solo infección de las personas que estaban ahí, sino que incluso dentro del Capitolio. Imagínense el Claro. tipo de contacto que tuvo que haber, que se rompieron las reglas en las personas que estaban trabajando ahí y pueden ellas mismas infectarse y luego expandirse a nivel de todo el país. Además, en un momento de tanta tensión, como puede ser el momento de la evacuación de todos los senadores, si había alguno de los asistentes que era asintomático, en ese momento de nervios y de miedo y de paranoia, tal vez no se piensa, hay distanciamiento, hay la máscara, no, agarran a la persona, la empujan, se la llevan, se encierran en un closet, se encierran en un baño, etc. Bueno, vamos a la pregunta final. Usted, doctora, es pediatra y trabaja con el tema de las vacunas para niños. Ya ha comenzado la vacunación en Estados Unidos a nivel masivo para la gente mayor y gente con condiciones preexistentes. Nosotros que somos jovencitos todavía tenemos que esperar un poco. ¿Qué pasa con la vacuna para los niños y la vacunación para los niños? ¿Cuándo llegará? ¿Cómo van los estudios? De acuerdo. Muy bien, eso es importante tomarlo en cuenta porque tenemos muchas preguntas de padres y de familias que quieren saber eso precisamente, cuándo se van a vacunar a los niños. Recordemos que la vacuna de Pfizer precisamente tiene una aprobación a partir de los 16 años de edad. Entonces, hay ya desde este momento algunos adolescentes de 16, 17 años, algunos 18 más, que van a estar incluidos dentro de la fase 1B, que en este momento incluye personas de toda edad para las cuales la vacuna esté aprobada, 16 años para arriba, que tengan factores de riesgo. Entonces, todos estos factores de riesgo que hemos hablado, el sobrepeso, la enfermedad pulmonar, cardiovascular, diabetes, etcétera. Estos jóvenes que tengan estos diagnósticos ya se están vacunando y deben de empezarse a vacunar. Los niños de menos de 16 años de edad están incluidos ya en estudios clínicos de las diferentes vacunas que están en proceso de fase 3. Entonces, ya que tenemos datos en adultos, que fue fase 3, se empiezan a hacer los estudios en niños desde ya. Se están enrolando pacientes pediátricos adolescentes de 12 años para arriba, incluso ya desde diciembre en algunos ensayos clínicos y esperamos que siga bajando el grupo de edad para empezar a incluir a niños menores de 12 años, 5 años para 12 años, por ejemplo, y luego incluso menos de 5 años en los próximos meses. Esto es una prioridad. Y de nuevo, las vacunas se van a estudiar en estas poblaciones pediátricas primero para poder tener una autorización, sabiendo que son seguras y sabiendo qué tan eficaces van a ser en ellos, de nuevo con evaluación de la dosis que se debe dar y evaluación del intervalo que se da entre una dosis y la otra. Y de nuevo, estos datos empezarán ya a salir, espero, tal vez el próximo mes. Para algunos grupos de adolescentes y se va a seguir en forma escalonada a los grupos de edad más jóvenes y tener esta información, esperamos para el verano, para que se pueda incluir ya a todos los niños en la vacunación regular.
¿Se acuerda, doctora, cómo presionábamos los periodistas para que nos dieran una respuesta de cuándo, 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 cuándo? En realidad comenzó antes de lo que se pensaba, ¿no? Porque estábamos hablando probablemente las primeras vacunaciones en marzo, empezaron en diciembre. Parece que en junio va a haber un grupo grande de gente ya vacunada. Probablemente usted y yo, bueno, usted es personal esencial, ¿no? ¿Ya se vacunó o no? Me vacuné, claro que sí. Ah, Ujú. qué bien, felicitaciones. Yo no, y me imagino que para junio llegará más o menos por mi edad, ¿no? Mid-50s, este mes de junio probablemente estaré ya con vacunado. Pero bueno, eso nos da la pauta de cómo en ese momento, cómo nos sentíamos y lo nerviosos que estábamos, cómo todo ha cambiado y cambió para bien, ¿no? Hay que seguir positivos y seguir cuidándose en este tramo final y luchar contra la fatiga, ¿no? Yo no fui a ningún lado para Navidad ni para Año Nuevo. ¿Usted, doctora? Nada, estuve acá trabajando, desafortunadamente, tratando pacientes con coronavirus, porque los hemos tenido en el hospital. Y tal vez le quiero comentar esto, porque sí, estábamos muy ansiosos por tener vacuna. Tenemos vacuna, como usted lo ha dicho, desde febrero, marzo del año pasado, nada más que se estaba evaluando. Y ahora, desde diciembre, que ya la tenemos disponible para administrar a la población, por favor pónganse la vacuna, porque el problema que tenemos ahora es que las personas a veces siguen Mm, con mucha duda y siguen con mucha preocupación y más miedo de la vacuna que de la enfermedad. Y en este sí. momento tenemos que vacunarnos porque, bueno, es segura, ya muchos nos hemos vacunado. Recuerden que el personal de salud que es necesario para atender a todos los pacientes, nos vacunamos primero y aquí estamos. Entonces, es la vacuna que no nos tomamos ningún riesgo, nos estamos tomando más riesgos si no nos vacunamos. Bueno, esperemos que el cambio sea positivo. La gente ya va a ver que no hay reacción negativa en la mayoría de los casos y va a ser un estímulo para que finalmente podamos salir de todo esto. Doctora Flor Muñoz Rivas, profesora asociada de Pediatría, de Enfermedades Infecciosas, de Virología Molecular, Microbiología en el Baylor College of Medicine en la ciudad de Houston y también del Hospital de Niños del Estado de Texas. Gracias por habernos compartido todo este tiempo. A usted, gracias, Guillermo. Y ustedes también, a escuchar bien lo que dicen los científicos. Ya estamos en el tramo final y pronto vamos a salir de esta. Soy Guillermo Arduino desde mi casa en la ciudad de Atlanta. Hasta el próximo encuentro digital CNN.